Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de astrología. Y bueno, lo prometido es deuda. Estoy con muy poco tiempo, pero voy a hacer el video sobre las casas donde este eclipse solar tan fuerte del 29 de marzo va a impactar en nuestras vidas. Entonces, repasemos un poco. La casa en una carta natal es el área de vida. Entonces, esto cuando sucede un evento astrológico, tenemos que tener en cuenta que esa casa va a ser importante porque nos va a determinar ese trabajo que tenemos que hacer, ese aprendizaje al que tenemos que llegar, ¿no? Obviamente uno lo puede ignorar si quiere, claramente, pero está bueno tener esta información en cuenta para que no nos venga de sorpresa este trabajo que tenemos que hacer interno. Y el eclipse no es un evento así nomás. El eclipse es un evento muy potente y sobre todo un eclipse solar, porque para la astrología el sol representa la conciencia y en momentos de eclipses solares la conciencia se nubla. También en contraposición tenemos una luna nueva, entonces tenemos un fin de ciclo, una crisis, un cierre, una transformación que nos da comienzo a algo nuevo, ¿no? A empezar a sembrar con intenciones aquello que nosotros que queremos iniciar en nuestra vida. Y el inicio ariano, porque Aries es el inicio, pero hay algo que tiene que cerrar, hay algo de nuestra identidad, de nuestra personalidad, hay algo que tiene que morir, hay algo que le tenemos que dar un fin. Y en este eclipse solar vamos a ver muchos finales. ¿No? Es un eclipse solar que también tiene una particularidad donde Lilith, la luna negra, que hice un video, vayan a verlo por favor, entra en el signo de Escorpio. Entonces vamos a tener una energía muy fuerte, la energía marciana, porque Marte es el regente antiguo de Escorpio, que también funciona para la astrología tradicional, para la astrología moderna también. Tenemos a Marte y a Plutón muy fuerte. Pero Plutón también es el regente de Escorpio y Marte es el regente de Aries también. Entonces es como que son energías de poder, estamos hablando de poder, estamos hablando de transformaciones violentas también, ¿no? Violentas, no hablo solamente de la agresión física, sino hablo de violencia en el sentido de que es fuerte, que es una muerte, ¿no? Que está como declarado, no tiene que ser física o algo de lo mismo, es algo desgarrador, es algo que duele, ¿no? Es algo que tiene que morir y que duele. Y en las casas, en nuestras casas, también tenemos que tener en cuenta que cuando yo analizo las casas y doy como una guía con el ascendente, tenemos que tener en cuenta que por ahí uno puede tener un ascendente en un signo y la casa se corre porque no es exacto. Por eso hay que calcular muy bien tu propia carta, ¿no? Entonces te invito a que te hagas la carta si no la pudiste hacer, que te la hagas conmigo, obviamente. Pero si tenés tu carta, fíjate muy bien en qué casa te va a caer este eclipse. ¿Por qué? Porque a veces se corre un par de grados y termina siendo en otra casa. O a veces, y tuve una pregunta muy interesante, hay tránsitos que nos ocupan en dos casas, o sea, el signo nos ocupa dos casas. Y ahí, esto es conocido como doble cúspide, y ahí se complejiza más la interpretación, porque metemos dos casas en el medio. Por eso es importante que tengan su carta. Pero más allá de eso, yo les voy a dar una guía de sí, o sea, de ascendente, signo ascendente y de casa donde estaría este eclipse solar, ¿no? De dónde impactaría. Los eclipses tienen una duración mucho más larga en el tiempo, entonces vamos a tener que trabajar este cierre de ciclo para comenzar de acá a, les diría que un poco más de 6 meses. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar primero por el ascendente, ¿no? Les voy a comentar el ascendente en Aries. Si tenés ascendente en Aries, por ende, tu casa número 1 es la que se va a estar moviendo, que es la primera casa, que es la casa de la apariencia, es la casa de cómo me presento al mundo, también de quién soy, ¿no? Es mi identidad un poco, ¿no? Es mi personalidad más que mi identidad, pero también tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Cómo me muestro a los demás? Bueno, esto para un ascendente Aries va a tender a transformarse, va a tender a morir esa antigua personalidad y empezar a darme cuenta cómo me expreso a los demás, ¿no? Cómo me relaciono, porque tengamos en contraposición que si hablamos de la casa número 1 que se va a poner en sombra, ¿no? Esa área de Aries va a estar en sombra, se va a empezar a dilucidar la oposición
Y la casa opuesta a la casa 1 es la casa 7. La casa 7 tiene que ver cómo me vinculo con otro, ¿no? Entonces acá va a haber una crisis y una transformación de cómo me estoy vinculando conmigo mismo y con los demás. Entonces, ahí es donde hay que prestar atención. También podemos ver desde cambios físicos, desde que vos digas, no me siento cómodo en la imagen que estoy dando, voy a transformarme físicamente y también internamente, ¿no? Hay algo que se muere de nuestra personalidad y que va a emerger en algo nuevo, que eso también depende de cada uno, de hacia dónde queramos dirigir nuestro camino, ¿no? Si estábamos un poco como desvalidos, bueno, tomar más poder y más autonomía sobre nuestras decisiones, o viceversa, ¿no? Si estábamos muy gólatras por la vida o no prestábamos atención a lo que le pasa al otro, bueno, no, empezar a ver que si uno seguía manteniendo esa personalidad, bueno, un montón de vínculos importantes iban a empezar a fragmentar en nuestras vidas y justamente pueden estar reflejando eso ahora, que hay que hacer un cambio y que hay que ver al otro. Si tenés Aries en la casa número 2, lo más probable es que tengas el ascendente en Piscis. Entonces, ¿qué pasa con la casa número 2? Nos habla de los recursos, del dinero, valores personales, autoestima y posesiones materiales. En esta casa vamos a ver cómo ganamos nuestro dinero, pero nuestro dinero tiene que ver siempre con nuestra autoestima. Entonces, con un ascendente en Piscis, que por lo general la autoestima no es su fuerte, sino pasa todo el tamiz de su personalidad por lo emocional y por la empatía y por dejar un poco el ego de lado para darle paso a los demás. Bueno, en la casa número 2 vamos a tener que hacer un cierre de ciclo con respecto a nuestra forma de generar ingresos. Y eso va a hacer que trabajemos nuestra autoestima, ¿no? Y también que nos pongamos también en complemento con un otro, porque la oposición de la 2 es la casa 8 y la casa número 8 es los recursos compartidos. También hacer foco en que quizás asociándome o quizás teniendo un intercambio, puedo acrecentar mis ingresos, ¿no? Y también dar una confianza extra. Pero también tener cuidado con hacer más foco en lo financiero también, ¿no? En cómo repensar de nuevo mi forma de ganar ingresos, que va de la mano también con esto que les decía, con esta conciencia de mi propio valor y de lo que y de lo que proyecto, de ese valor personal, ¿no? Que es un valor de lo que yo creo que tengo que ganar y de lo que yo creo que tengo que cultivar, ¿no? En este caso. Así que puede haber una crisis con respecto a los bienes materiales y esa crisis nos va a traer nuevamente hacia nosotros internamente, hacia nuestra autoestima y hacia lo que queremos materializar económicamente a través de eso. Así que bueno, en esa área, el área de la casa número 2, va a tener una cierta crisis con respecto a lo económico. Si tenés ascendente en Acuario, lo más probable es que tu casa número 3, que esté en Aries y sea la que esté afectada, es el área de la comunicación, el área de la mente, del aprendizaje, hermanos, comunicación, viajes cortos. Bueno, todo esto va a estar en crisis. Todo esto va a tener un movimiento, va a tener una transformación muy profunda, va a haber un cierre de ciclo, así que todo lo que tenga que ver con la comunicación, si estabas quizás bueno, podemos tener las dos contrapartidas, quizá tener un discurso bastante agresivo o bastante como imperativo. Bueno, esto va a empezar a desmembrarse porque tenemos que alivianar esa parte de nuestra forma de comunicar, porque nuestra forma de comunicarnos también es una forma de expresarnos y una forma de comunicarle al mundo quiénes somos, ¿no? Lo que pensamos, nuestra mente racional. Quizás ser muy impulsivos nos estaba trayendo problemas y esto se termina de cerrar con este eclipse en Aries, termina de hacer un cierre, una crisis, hay un fin de ciclo en este sentido. Y tenemos que prestar atención a la casa número 9, que es la casa que está en contraposición a la 3. Y la casa número 9 nos viene a decir que ampliemos nuestros horizontes, ¿no? Que compartamos con el otro también nuestra sabiduría, ¿no? Que el otro también puede tener algo piola para compartirme, ¿no? Algo que me puede llegar a expandir
¿no? Y no creerme el dueño de la verdad, porque puede generar un poco esto con este ascendente y con esta casa número 3 en particular. En la casa número 4 es la casa del hogar, la familia, las raíces, la infancia, el hogar físico, los lugares donde me siento seguro, mi zona de confort. Y bueno, con un eclipse solar en Aries, Aries en tu casa número 4, acá hay, bueno, es una energía muy potente, acá hay una crisis, acá hay algo que se destruye, algo que termina con respecto a lo familiar, quizás hay algo que se fragmenta, hay algo que no encontramos una conciliación clara, entonces hay algo que tiene que terminar, hay algo que entra en una crisis muy profunda. Y también nuestra propia seguridad, dónde nos sentimos seguros, quizás haya mudanzas, ¿no? Quizás traslados o hasta, les diría, cambio de país también, ¿no? Porque no nos sentimos cómodos en el lugar de origen, porque la casa 4 tiene que ver también con el país. Entonces puede haber cambios muy abruptos como esos, ¿no? Desde una mudanza de no me entiendo con mi familia o desde alejarme de mi familia de origen. Y esto también trae como contrapartida, ¿no? Quizás la casa número 10, ¿no? La casa número 10 que es hacia dónde vamos. Entonces tenemos que pensar que hacia dónde vamos también lleva consigo tratar de limpiar las situaciones desde donde venimos, ¿no? Desde la conflictividad, desde un montón de cuestiones que pueden suceder con Aries en la casa número 4. Y tratar de compartir, ¿no? Y la casa número 10, que por lo general se la asocia a la profesión, se la asocia a este lugar en el mundo al que quiero pertenecer, ¿no? Mi estatus social, cómo me ven los demás, en un sentido mucho más consciente, tratar de ser conciliador, ¿no? En esa parte profesional y no venir desde ese pasado en el cual yo era quizás una persona muy egoica, muy de querer dominar todo, ¿no? Así que por ese lado también fijarnos, ¿no? A nivel profesional que está bueno compartir con un otro ideas, proyectos y no creer que siempre la zona de confort, que es estar uno solo y haciendo las cosas solo, es lo más indicado. Y bueno, y también esto que les decía, las mudanzas, la incomodidad en lo familiar, hay algo que se corta, hay algo que se quiebra en esta casa, que tiene que ver con todas estas vertientes de la casa número 4. Si tenés tu ascendente, y esta, perdón, no mencioné, ascendente Capricornio. Ascendente Capricornio tenemos la casa número 4 en Aries. Si tenés ascendente en Sagitario, lo más probable es que tengas tu casa número 5 en Aries. Y la casa número 5 nos habla de la creatividad, nos habla de los romances, los hijos, expresión creativa y diversión, ¿no? Nos habla de todo esto, de la parte lúdica, de la parte expresiva, también, bueno, sí, de la parte de los hijos, porque también son una creación nuestra. Y, y con esta casa, y con Aries acá, ¿no? Con este eclipse solar en Aries, se fragmenta y se quiebra algo que tiene que ver con eso. Entonces tenemos que estar pensando que de lo que estoy expresando no es realmente algo que me identifique hoy en día, ¿no? Porque en la casa número 5 también nos identificamos con nuestras creaciones. Entonces hay que hacer un corte, hay que hacer y nos va a traer no es que hay que hacerlo, nos va a traer esa crisis profunda de que lo que estamos expresando, si lo estamos expresando adecuadamente, si realmente dejo también que otros complementen, ¿no? Que un otro, y también estamos hablando de un otro, ya sea socio, amistades o una pareja, pero desde el plan más, tener una conexión más idealista, ¿no? De tener un ideal en común, estoy dejando que entre en mi mundo, ¿no? O sea, o esta creatividad siento que si no parte de mí solo y de cómo lo dirijo, no sirve. Porque además tenemos un ascendente en Sagitario. El ascendente en Sagitario es un signo de fuego que busca un poco como toda esta experiencia en solitario, ¿no? Por lo general los signos de fuego les cuesta hacer una integración con el otro. Entonces,
ver que esa creatividad puede hacer en conjunto, puede hacer con alguien más también, ¿no? Porque vemos la casa número 11, que es su casa opuesta, que es que está en el signo de Libra. Entonces Libra nos permite un poco hacer más conciliador con nuestras ideas, con lo que queremos crear. También no ponernos tanta presión en lo artístico, en lo creativo más que en lo artístico, ¿no? En esta capacidad de crear y en esta capacidad también de también llegar al romance con otras personas, de llegar a los amoríos, ¿no? Lo hacemos desde una manera egoísta o lo hacemos de una manera de tener en consideración lo que le pasa al otro. Eso también para tenerlo muy presente. Si tenés Aries en la casa número sexta, lo más probable es que el ascendente esté en el signo de Escorpio. La casa sexta tiene que ver con la salud, las rutinas, el trabajo diario, hábitos y también el servicio a los demás. Bueno, toda esta área va a entrar en crisis, va a entrar en sombra, va a entrar en transformación. ¿Estuviste ayudando a otros? ¿Estuviste teniendo hábitos saludables? ¿O tu vida era un caos? ¿O era todo lo que vos... tu vida estaba totalmente desordenada, no tenías horarios de descanso, mala alimentación, quizás no estabas haciendo ejercicio adecuadamente o estabas haciendo de más, ¿no? Es como, porque cuando hablamos de Aries acá, Aries es como muy impulsivo y muy que necesita movimiento constante, ¿no? Y puede pasar que tengamos un movimiento de más o que nos falte movimiento y todo se vaya a lo mental, todo se vaya a una actividad mental que nos termina quemando a nivel estrés. Entonces, es recomendable que si venías teniendo hábitos tóxicos o hábitos que realmente eran demasiado impulsivos, demasiado extremos, también por ponerle alguna clasificación a esto, bueno, te recomiendo como que pares un poco y te pongas a reflexionar que de todo esto hay que ponerle orden, porque en la casa sexta necesitamos un orden. Y también si has sido muy egoísta con respecto a lo que brindás con los demás, ¿no? Y si en el trabajo te cuesta cooperar con otros, preferís hacer todo solo, ¿no? Y a veces necesitamos una ayuda, a veces necesitamos que también el otro se sienta bien y reconocido por ayudarte, ¿no? Y que aceptes eso. En contraposición a la casa número 12, que es la que se va a tener que poner, nos va a iluminar el camino en ese sentido, ¿no? Libra en la casa número 12, entonces estamos hablando de ser más compasivo con el otro, quizás, ¿no? Dejarlo entrar un poco en nuestra rutina, en nuestra vida cotidiana, y no tener tanto esta barrera alta de creer que uno tiene la razón en todo. Así que bueno, y también con la salud, ¿no? Si nosotros venimos pensando, bueno, no voy al médico, no hago esto, no hago lo otro, o sea, es como que no te importe demasiado ese tema, bueno, estaría bien que lo revises porque también volvemos, ¿no? A involucrar a otro que me dé una opinión, que me dé un consejo, alguien que esté calificado, que tenga la mente más fría que yo. Porque Aries, por lo general, como les decía, es muy impulsivo, impetuoso, no hay mucho análisis, ¿no? Con la energía ariana en bruto, ¿no? Estoy hablando así como la energía ariana simbólicamente, porque no vamos a decir que toda la gente de Aries no piensa, ¿no? Pero no es su fuerte, el fuerte de Aries es accionar. Entonces, hay que quizás involucrar a un otro que me aporte información en la cual yo primero, antes de accionar, tenga que tener en cuenta. Y bueno, y si tenés Aries en la casa número 7, lo más probable es que tengas el ascendente en Libra. Los que tienen ascendente en Libra tienen que poner el foco en la pareja, los socios, el matrimonio y los contratos, ¿no? La parte contractual de dos, siempre hablando de a dos personas, del otro como espejo, del otro como mi posible también enemigo. Bueno, tener en claro todo esto y esta parte va a entrar en este proceso de crisis, de muerte y de transformación, ¿no? Hacia algo nuevo, hacia una forma nueva de vincularme, pero que esa forma nueva de vincularme no me aleje de mí, no me aleje de lo que realmente quiero. Quizás hemos puesto mucha energía en el otro, hemos puesto muchas
ganas en querer ayudar y solucionar los problemas al otro, o dominar las situaciones, ¿no? Dominar las situaciones y olvidarnos de qué es lo que queríamos nosotros en un vínculo, en una pareja, aprender a dejar de ceder un poco el control y empezar a tenerlo y empezar a ser claros. Porque como un ascendente en Libra, por lo general, para tratar de agradar y para tratar de no entrar en conflicto, no estamos siendo claros con los que queremos. Y acá esta muerte en la casa séptima de lo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Para tener vínculos más sanos y más directos, es tratar de decir al otro la verdad de lo que queremos sin, obviamente, entrar en un conflicto, pero sí tener las cosas claras y tener las cosas claras para uno, ¿no? No entrar con una dinámica por ahí, entre comillas, manipuladora, ¿no? Bueno, no quiero entrar en conflicto, pero voy tirando migajas de lo que voy queriendo y el otro tiene... No, hay que ser claros, hay que comunicar Libra y hay que comunicar desde lo que uno realmente quiere también, ¿no? Y que esto el otro lo pueda procesar también y tener en cuenta. Ser un poquitito más egoístas si no lo veníamos siendo. Así que egoístas, pero obviamente teniendo en cuenta al otro. Y con respecto a quizás posibles, porque la casa número 7 habla de enemistades, ¿no? Habla de alguien que tengo que se me opone, ¿no? Que está ahí como un enemigo, básicamente, ¿no? Tampoco es como muy dramática la cuestión, pero sí como alguien con el que estoy teniendo conflicto. Bueno, tratar de, tratar de poner también muy en claro mi postura de lo que quiero y bueno, y buscar puntos de conciliación. Y en el caso que no se pueda, bueno, tomar distancia sabiamente también. No entrar en una disputa directa. Eso sería lo mejor porque con la energía de Aries en sombra, bueno, puede ser que se desaten un montón de demonios, ¿no? De cosas que se nos salgan de control, ¿no? Como por ejemplo la agresividad, bueno, malos tratos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la conciencia está nublada, ¿no? Entonces es como, está en sombra. Y eso nos puede traer que nos salgamos de control con el otro. También con las parejas, también con los vínculos, ¿no? Como sentir que algo que está en desequilibrio se tiene que equilibrar pero de una manera extrema. Ojo con eso. Bueno, y si tenés el ascendente en... Esperen que estoy con los nombres. Si tenés el ascendente en Virgo, lo más probable es que Aries esté sobre tu casa número 8. La casa número 8 tiene que ver con las transformaciones, la crisis, la muerte, el renacimiento, el dinero compartido y la sexualidad, ¿no? También con la parte financiera. Bueno, si acá con un eclipse teníamos crisis, porque hay algo de nuestra personalidad, nuestra identidad que se destruye, en la casa 8 es destrucción total, ¿no? Entonces es como tirar abajo todos los cimientos de la casa y volver a construir de cero más o menos. ¿Por qué? Porque hay que llegar a lo profundo, hay que tener esa crisis profunda y esa muerte profunda y conectar con nuestra capacidad de renacer también de todo eso, de las cenizas, ¿no? En la casa número 8. Y también que va a tocar muchas cuestiones, va a tocar nuestra sexualidad, va a tocar nuestros miedos, nuestros traumas. Muy recomendable que si estás pasando por un momento difícil, hacer una consulta, terapia, de lo que sea, cuidar la salud a nivel general, pero sobre todo a nivel emocional, porque con una casa 8 también en sombra con este Aries, bueno, podemos vivir momentos muy desgarradores, muy dolorosos, que tenemos que enfrentar y no hacerlo solos, ¿no? Hacerlo también compartiendo, ¿no? Porque también la casa 8 tiene que ver con esto, con compartir, no solamente lo monetario, sino también también, lo emocional, ¿no? Complementarme, fundirme con un otro, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la intimidad? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que yo no estoy pudiendo pasar? ¿Hay una barrera que no estoy pudiendo dejar que el otro atraviese? ¿No? También tener en cuenta la contrapartida, ¿no? La casa número 8 está en Aries, la casa número 2, que sería su casa opuesta, está en Libra. Entonces, ¿qué de todo eso? ¿Qué quizás de pensar que el otro siempre tiene como
las de ganar, ¿no? Ante lo que soy, bueno, tratar de empezar a recobrar eso, ¿no? Empezar a dejar de querer por ahí tener el control o que el otro lo tenga, ¿no? Sino buscar más un equilibrio en los vínculos con respecto a cómo me valoro, que eso también va a ser muy importante. Y que yo tengo la capacidad también eh, de poder generar algo, de valor, no solamente el otro, ¿no? Pero va a haber mucha crisis con respecto también a lo vincular y a quienes entran en mi vida íntima, a quién no, ¿no? Es como que con mucho control con eso. Y Aries es un signo de por sí que es muy individualista. Entonces hay que ver qué de todo esto nos trae esa energía, ¿no? Con el ascendente Virgo también. ¿Qué parte empiezo como a... ¿Qué parte tengo que romper de mí mismo en el cual no dejo que el otro pase, ¿no? De una determinada barrera que pongo hacia los demás. También ojo con los gastos impulsivos, porque la casa número 8 es las deudas, ¿no? Ojo con eso, ser muy ordenados. Por suerte, si tenés ascendente en Virgo, calculo que algo del orden va a estar en tu energía, pero bueno, en el caso de que estés como un poco desorganizado, porque Virgo tampoco es perfecto, ¿no? Hablamos de Virgo y la perfección, es muy detallista, pero tampoco es perfecto. Bueno, ojo con eso. Tratar de utilizar tu energía del ascendente a nivel positivo para no generarte deudas y acomodarte con los gastos. Eso es muy importante. Bueno, si tenés ascendente esperen que estoy con, en Leo, lo más probable es que Aries se encuentre en tu casa número 9, que tiene que ver con tu filosofía de vida, los viajes, la educación, la espiritualidad. Bueno, toda esta parte de encontrarle sentido a la vida, ¿no? Y bueno, con Aries en esta casa, en sombra, bueno, puede ser que haya una crisis con respecto a eso, una crisis tuya eh, de cambiar un montón de conceptos de la vida, ¿no? De querer ampliar, ¿no? De querer buscar nuevos horizontes. Y quizá también entender que quizás lo más valioso también está en las pequeñas cosas, ¿no? En las acciones cotidianas, en no generar siempre como que todo tiene que ser importante y todo que tiene que tener un significado. Quizás irnos más en contrapartida a la casa número 3, que es la casa de lo cotidiano, ¿no? Del aprendizaje racional y de lo micro, ¿no? Porque si hablamos de la casa número 9 hablamos de algo macro, ¿no? De una supraconciencia, de algo como muy, muy elevado, ¿no? Como constantemente buscar conceptos elevados, experiencias, ¿no? Algo trascendente. Y quizás dentro de lo trascendente perdemos las cosas importantes del día a día, ¿no? Perdemos que siempre hay algo nuevo para aprender, que no siempre tenemos la verdad de todo, porque la casa 9 tiene que ver con eso, y con un signo de fuego ahí, se las regalo, ¿no? Y encima un ascendente en Leo, es como nosotros creemos que la vida es esto y ponemos en un paquete lo que nosotros creemos que la vida es y le queremos enseñar a otros cómo es la vida. Bueno, no, acá hay que involucrar a otros porque siempre hay algo nuevo que aprender. Y que quizás ese complemento que me trae el otro, ese nuevo aprendizaje, me ayuda y me aporta a tener una nueva visión de las cosas. Porque acá con Aries en la casa 9 hay algo que entra en crisis de lo que creíamos, de nuestras creencias, que tenemos que dejar que caiga para volver a aprender y volver a ingresar nuevos conocimientos. Que estos nos permiten mucha más adaptabilidad y mucha más comprensión desde soltar el control de la verdad, de la búsqueda de la verdad en nuestra vida. Y bueno, si tenemos, estoy otra vez sigo con el tema porque lo estoy haciendo todo así como muy improvisado, estoy haciéndome una anotación de las casas y todo eso, pero bueno, si tenemos el ascendente, ahí está, en Cáncer, lo más probable es que Aries esté sobre la casa número 10, ¿no? Aries, este eclipse va a tocar tu casa número 10, tiene que ver con la carrera, la profesión, el éxito, imagen pública, metas a largo plazo,
¿no? Es hacia dónde vamos, como lo dije en contraposición cuando hablaba de la casa número 4. Entonces, acá hay una crisis, algo que se transforma a nivel profesional. Si vos venías por un camino, venías, por ejemplo, no sé, soy abogado, etcétera, o me identifico con esta profesión, bueno, esto empieza a entrar en crisis y creo que ya estuvo, no es que del día del eclipse empiece la crisis, no, esto ya te estuvo dando vueltas en la cabeza y acá hay algo que se tiene que cerrar, un ciclo que se cierra por las buenas o se cierra por las malas, ¿no? Uno decide, pero la vida nos va a traer también por un nuevo rumbo, un nuevo camino, ya sea consciente o ya sea que literal, o sea que esto lo estamos viendo, mucha gente, y es lamentable, pierde su trabajo o le invitan a irse, ¿viste? Bueno, todo ese tipo de cuestiones suceden también porque hay algo que tenemos que cambiar. Y sobre todo si tenés casa número 10 en Aries, con este eclipse, hay algo que se transforma, hay algo que muere, hay algo que se tiene que ir de nuestra vida. Hay un fin de ciclo con respecto a cómo nos percibíamos, cómo queríamos que nos perciban a través de nuestra imagen pública, a través de lo que nosotros consideramos que teníamos que ser reconocidos. Esto cambia totalmente y nos trae una nueva dirección. Si veníamos por ahí teniendo demasiado el control o queriendo por ahí querer estar, qué sé yo, ser líder en algo todo el tiempo, bueno, acá en contraposición la vida nos va a tener que decir, bueno, no, compartamos ese liderazgo. Con la casa número 4 está en Libra, también nos trae un poco a que si veníamos muy pensando, con mucho pensamiento en nuestra carrera, en nuestra profesión, quizá tenemos que darle también para equilibrar un poco de espacio a qué pasa en el hogar, o qué pasó, o si estoy en crisis con lo que quiero proyectar, qué del pasado y qué de mi hogar, qué de mi relación con mi familia, tiene que ser sanado, tiene que ser puesto en revisión, ¿no? También acompañado por alguien, por algún terapeuta, alguien con un otro, ¿no? O sea, no hacerlo solo, porque con un Aries en la casa número 10 estamos muy cómodos haciendo las cosas solos. Necesitamos incorporar a otros. Pero al mismo tiempo, esto puede ser que si vos no tenías notoriedad, no estabas viviendo ese Aries en tu casa número 10, esta crisis traiga ese milagro de vivir ese Aries en tu casa número 10, esa notoriedad, porque Aries donde está necesita expresarse, expresar su individualidad, su independencia, ser líder, ser pionero, estar al frente. Y si no venías con eso, ¿no? Por ejemplo, si estabas en un trabajo en relación de dependencia o te echan o vos decidís irte y todo, bueno, es el momento para hacer algo autónomo, hacer algo propio, arriesgarte. Eso es Aries, ¿no? Es el momento indicado para poder hacerlo. Y bueno, y si venías desde la otra manera, ¿no? Queriendo tomar el control, queriendo estar siempre en el foco de atención, bueno, tratar de, si le estabas dando mucha bola a lo profesional, tratar de poner un poco más de foco en qué pasa en la familia, qué pasa con los demás, qué pasa con ese lugar donde yo me siento seguro, ¿no? Hay que prestarle atención, eh, hay que equilibrar un poco esta energía, ¿no? Esta energía de querer siempre estar en el ámbito profesional y en el ámbito de lo social, ¿no? De algo que me trae estatus, o si la verdadera también felicidad viene de también equilibrar esa parte de nuestra familia y de nuestro lugar de origen. Así que también, bueno, es muy compleja la casa número 10 acá, pero bueno, hacia eso apuntamos. Hay una crisis en lo profesional, una crisis en nuestra imagen pública que tiene que ser aprovechada para que algo nuevo surja, una nueva identidad profesional surja. Y bueno, si tenés a a Géminis en la casa o sea, si tenés a Géminis en el ascendente, lo más probable es que esté tu casa número 11 en Aries, ¿no? Con este eclipse que caiga sobre tu casa número 11. Y la casa número 11 tiene que ver con amistades, grupos, los ideales, las redes sociales, y también es una casa muy futurista.
Y bueno, y con Géminis acá, bueno, con Géminis en el ascendente y Aries en la casa número 11, acá se fragmenta, acá hay una transformación en todo lo que es tu ámbito tu ámbito relacional, ¿no? O sea, de grupos, de amistades, quizá de grupos de trabajo o grupos donde vos integres una idea en común. Esto entra en crisis. ¿Por qué? Porque quizás estoy sintiendo como que no me representa ya todo esto no me representan estas amistades, no me representan estos grupos en los que estoy inmerso. También haya, qué sé yo, una crisis que te pongas con el tema de las redes sociales, ¿no? Que también puede ser esto, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con bueno, un desgaste también, ¿no? Algo que ya no va más, algo que ya uno no puede seguir, ¿no? Como que su esencia se va de eso. ¿Por qué? Porque quizás también puede hacer que uno no expresa su verdadera, su verdadero ser, ¿no? Que esté mucho para otros, para la imagen con otros, para los grupos y le cueste tener esa, y le cueste sentirse integrado. Entonces quizás haya una crisis, porque como les decía, tenemos que volver a la casa que está en contraposición, que es la casa número 5, y la casa número 5 nos habla de si en esos grupos estamos pudiendo expresarnos creativamente, si aceptan mi ser tal cual soy, si aceptan mi capacidad creadora, la forma en que me expreso individualmente. Bueno, y si esto no sucede, y si esto te está haciendo ruido, y si también puede pasar que estés teniendo una gran transformación a nivel de identidad, de individualidad, de que ya no te identificas con eso que sí te unió en su momento, bueno, puede haber una revisión de dar un paso al costado con estos vínculos y darte más foco a vos, a lo que realmente querés para vos y quizás nuevos vínculos aparezcan a través de eso, a través de ese cambio brutal que vamos a tener con este eclipse en Aries, ¿no? Este cambio de identidad. Y entonces, bueno, lo más probable es que empecemos empecemos a ir al encuentro de nuevos círculos, de nuevos grupos que tengan que ver más con esta con esta nueva expresión del ser que estamos, que está emergiendo en nosotros. Y bueno, y si tenés el ascendente en Tauro, lo más probable es que Aries en este eclipse esté tocando tu casa número 12. Y la casa número 12 es una casa muy difícil, es la casa de lo inconsciente, de lo espiritual, pero a un nivel muy profundo, el aislamiento, el karma y también, como siempre les digo, el autosabotaje, ¿no? De todas esas, de todo ese accionar quizás va a haber una crisis con respecto a esto, con respecto a lo espiritual, con respecto a, 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 al caos, ¿no? Con respecto a estoy viviendo un caos, no estoy quizás con un ascendente, con Tauro, ¿no? Con el ascendente en Tauro y con esta casa 2 en Aries, es como que hay algo que oculto de lo espiritual, ¿no? Hay algo que no quiero ver, hay algo que... ¿Y qué es lo que no quiero ver? Mi ser individual, ¿no? Es como que estoy tapando qué es lo que realmente... con qué me identifico realmente, qué es lo que realmente quiero. Entonces, acá se va a producir una crisis muy importante, quizás, como es una casa kármica, quizás paguemos un poco el precio, entre comillas, ¿no? Y no lo digo como algo negativo, lo digo como un aprendizaje, porque hablamos de karma y la gente ya se pone loca. Como un aprendizaje de, bueno, te estuviste haciendo cargo de tu individualidad, de lo que vos querías, de tu propio deseo, o dejaste que, no sé, la vida siga y que los demás dominen tu vida, tus cosas, dejaste que todo el mundo haga lo que quiera con tu individuo, y esto no es echar la culpa al otro, eh, sino justamente es como, fue una decisión también, ¿no? Y asumir esa decisión del caos que uno generó por no asumir su propia individualidad. Y esto con este eclipse, que también los eclipses nos hablan de acción directa, ¿no? Como también hay algo que hay que aprender de esto. Y quizás el aprendizaje sea, bueno, ¿tomamos las riendas de nuestra vida o seguimos
dejando que, bueno, que los estímulos externos, que todo lo que todo lo realmente importante y profundo pase a segundo plano en mi vida, ¿no? Que hay algo que dejo que mi impulso lidere mi vida, pero no siendo autónomo de mi vida, no siendo autónomo de mi parte espiritual, no siendo autónomo de lo que quiero, ¿no? Del deseo, de ir hacia lo que quiero y comprometerme con eso. Y ponerme en un aislamiento, ¿no? Ponerme en una situación en la cual no quiero enfrentarme a eso, no quiero enfrentarme a quién soy realmente, ¿no? Y esto con Aries nos va a poner, con este eclipse en Aries, nos va a traer una crisis muy importante. También hay que ver como contrapartida la casa número sexta, ¿no? Que es coopero con otros en mi vida cotidiana, ¿no? Dejo que mis vínculos más cercanos me aconsejen también cómo reordenarme, cómo pensar las cosas, porque con Aries volvemos a lo mismo. Hay acción, no hay pensamiento, no hay una motivación de por qué se hace algo, sí, obviamente por querer competir y por querer siempre ganar y siempre salir primeros, pero no hay una motivación más profunda porque estamos hablando de la casa número 12, ¿no? Porque si hablamos que le damos sentidos a nuestra vida solo por competir y salir primeros, qué pobreza espiritual tan grande, ¿no? Entonces hay que pensar un poco y que otros nos ayuden a pensar en cómo reorganizar mi vida cotidiana, la casa número sexta, para poder, para poder llegar desde un modo más mental, más racional, a ese mundo inconsciente de mi verdadero ser, mi verdadera esencia creativa. Así que bueno, les dejo este video como los prometí. Fue un poco caótico, muy Piscis todo, pero bueno, son muchos tránsitos que estamos teniendo y encima, bueno, también la vida sigue, ¿no? Porque alguno está, al tener esta profesión también la atraviesa constantemente, entonces también uno está movilizado por todos estos tránsitos y tiene también muchas cosas que hacer, como todo el mundo, y bueno, pero hay que cumplir lo que uno promete también, ¿no? Y eso es parte de tener un compromiso primero con uno mismo, con la palabra de uno. Entonces, por eso no quería desaprovechar este huequito que tenía para poder hacer este video. Así que espero que lo disfruten, espero que les sirva sobre todo y que los haga reflexionar, ¿no? Más allá de lo que uno pueda seguir o no, siempre que alguna información nos haga reflexionar, nunca tomándola como la verdad absoluta, es algo positivo para poder seguir ampliando conocimientos y ampliando puntos de vista, que siempre es importante y sobre todo en estos tiempos. Bueno, les dejo un beso enorme y espero que estén bien y que transiten este eclipse lo más tranquilamente posible.